Creo que Profe, sí. sí, señor. Profe, hágame un favor, Sí, habla con cuéntame. Yuri. Sí, Yuri, dime. Profe, lo que pasa es que revisando ahorita el almanaque y todo, la fecha, se supone que el día 8 de mayo tenemos el laboratorio, ¿cierto? Sí. Entonces, profe, la verdad lo que pasa es que ese día mi hijo tiene la confirmación. En ese caso, ¿qué debo hacer? No, mira, las órdenes que yo tengo es que este componente es obligatorio. O sea, mm, yo tengo entendido que ese es el procedimiento, Yuri. Que la gente que no vaya el 8 de mayo, el componente se debe calificar con cero, porque este componente se califica entre cero y 5. No sé si por alguna parte administrativa se pueda pedir permiso, pero como es la única práctica, Yuri, tú entenderás que es, digamos, prácticamente no tener el componente práctico. Ah, sí, sí, señor, entiendo. Jacqueline, cuéntame. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, lo que pasa es que tuve un inconveniente en la primera parte que estaba explicando, se fue la energía y no pude seguir, pero ahorita a un compañero le pedí el link y me conecté por el teléfono. Ay, bueno, no, no te preocupes, Jacqueline. De todas maneras, recuerda que esta sesión va a quedar grabada para que tú Ah, puedas ok. ver, para que todos Ah, ok. puedan ver o repasar lo que se ha dicho aquí. Ah, ok, profe, y no hay problema. ¿Hay asistencia? ¿Hay algún link de Claro, asistencia? hay asistencia, se las pasaré en un ratico Ah, más, bueno, profe, pero muchas todavía no he gracias. tomado asistencia. Gracias, profesor, muy amable. Entonces, ¿alguna otra pregunta, sugerencia? Ya podemos seguir. Profe, Sí, Cristian, dime. tenemos una duda. Ujú. Pues ya formamos un grupito ahí como para hacer el laboratorio. Tenemos una duda con respecto a si hay que ir avanzando, o si podemos ir avanzando en alguna parte del componente o todo se hace ya después del domingo que ya tengamos todo. Que si pueden ir avanzando en las preguntas que están formuladas en el protocolo. A eso te refieres, Cristian? Eh, sí, prácticamente al desarrollo, pues a lo que podamos Claro, ir ustedes desarrollando pueden ir con cada avanzando componente. como quieran, porque miren que hasta ahora hay 29 inscritos. Por lo tanto, tendríamos que hacer 6 grupos de 5 grupos de 5, perdón, 5 grupos de 5 y uno de 4, ¿no? Para que den los 29. Ya más de ahí, grupos más grandes, pues no resultaría. Pero ustedes ya se conocen, ya han venido trabajando, entonces ya saben qué grupo pueden hacerse. Perfectamente pueden ir trabajando, adelantando los laboratorios, especialmente los virtuales. ¿No? Recuerden que Listo, profe. acabé de explicar un laboratorio virtual en el que ya pueden hacerlo y pueden ir adelantando, por ejemplo, la gráfica de absorbancia versus tiempo y sacar la pendiente tanto de la ecuación de la línea recta tanto para la cubeta 1 como para la cubeta número 2 como para la cubeta número 3. ¿Alguna otra Vale, pregunta? profe, gracias. Listo, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces seguimos, los invito a que nos vayamos otra vez al protocolo de práctica presencial, no es virtual, y nos vamos a ir a la última práctica que vamos a hacer el día domingo y vamos a hacer la práctica de hidrólisis del almidón. ¿Listo? Que es la práctica número 6.
que si contamos con suerte y con todos los con todo a tiempo, podemos hacer las 3 prácticas en esas 6 horas, ¿no? A ver si alcanzamos a hacerlas. Entonces, el propósito de esta práctica, en tal caso que no alcancemos, quitaríamos una de las prácticas, pero yo creo que como hay tantas manos, las podemos hacer, las 3 sin problema. Entonces, el propósito de esta práctica va a ser relacionar los conceptos básicos de enzimas y actividad enzimática a partir de procedimientos de laboratorio que describan el comportamiento bioquímico de las enzimas. Entonces tenemos esta relación del laboratorio con la práctica virtual, que si seguimos todavía utilizando lo que es los conceptos de actividad catalítica enzimática y cinética enzimática, ¿verdad? Entonces ya con el anterior dimos un poco lo que es la fundamentación teórica de las diferentes, de lo que hacen las enzimas como catalizadores en las reacciones bioquímicas, ¿no? Entonces les digo que hay muchas clases de enzimas, pero estas enzimas se clasifican prácticamente en 6 grupos, ¿no? Aquí podemos ver qué grupos son: las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis en este laboratorio? Y cómo llevar a cabo la hidrólisis ácida y la hidrólisis enzimática. Entonces, de igual manera como está en los otros laboratorios, nos da un link al cual nosotros debemos consultar. Entonces nos vamos al link y esto nos muestra el siguiente video. Entonces lo primero que nos muestra es... De pronto no está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Eso era que le iba a decir. Ahí ya. Listo, pero hasta aquí sí me siguieron, ¿no? Porque todos me imagino que están en su protocolo. Viendo el documento del protocolo. Ahora sí ven, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? ¿Estamos viendo? Sí. Profe, ¿qué número de práctica es esa? La número 6. A mí no me sale. La práctica de hidrólisis ácida y enzimática. La 6 del presencial. Del presencial, sí. Está aquí, miren. Es esta. Hidrólisis del almidón. La práctica número 6. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, ya la encontré, por favor. Listo, Cristian. Entonces les comentaba que igual que en esta práctica tenemos un video donde nos muestra la fundamentación teórica de lo que es la hidrólisis, porque ya vimos la fundamentación teórica en nuestro laboratorio virtual, ¿no? De lo que es a grosso modo la cinética enzimática y el modelo de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que es una hidrólisis? La hidrólisis es la destrucción, descomposición o alteración de una determinada sustancia química por el agua. Entonces, en este caso, vemos vemos una sustancia química compuesta por A y B, y vemos cómo al combinarla con agua, bajo un efecto, lo que hace es poderme separar
separar esta sustancia química, ¿no? A través del agua. Entonces, eso es lo que nos explica el video. Y dentro del mundo de la hidrólisis, pues hay dos formas de hacerla, que es una forma es la hidrólisis ácida y otra forma es, la hidrólisis enzimática. Entonces, ¿qué nos dice que es la hidrólisis ácida? Entonces, es un proceso, aquí vemos la cadena, una cadena de un compuesto, en que se usa un ácido prótico para catalizar la división o ruptura de un enlace químico, ¿no? Y generalmente, pues esto se hace, la hidrólisis ácida, de un almidón, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el almidón? En este caso nos está diciendo que el almidón pues lo podemos obtener, en este caso, de dos materias primas, que es la papa y el maíz, que ustedes saben que prácticamente todos los vegetales tienen un porcentaje de almidón dentro de su composición nutricional, ¿no? Y otra forma de romper esas cadenas es a partir de las enzimas catalizadoras, ¿no? Entonces, lo que hace la hidrólisis enzimática es romper de estas cadenas. En este caso es una cadena de almidón para obtener glucosa, ¿no? Para obtener glucosa, que es más o menos lo que yo les explicaba sobre las fermentaciones alcohólicas y el uso, ¿no? de la cebada y de la melaza que proviene de la caña de azúcar para el alcohol. Entonces, en este caso nos da una molécula, la representación de una molécula de almidón, y como esa hidrólisis enzimática, aquí en rojo, esta enzima lo que me ayuda es a separar ese almidón para obtener, ¿no? una cadena de glucosa, ¿vale? Entonces, ahí tienen para que puedan consultarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son los recursos que vamos a utilizar en esta práctica? Entonces, vamos a utilizar un baño María, una plancha de calentamiento, que todos sabemos lo que es una plancha de calentamiento, vasos de precipitado de 100-200 mililitros, vasos de precipitados o Bicker, tubos de ensayo, una pipeta graduada de 5 y 10 mililitros y una gradilla que nos va a permitir sostener los tubos de ensayo. ¿Y qué vamos a tener de reactivos? Vamos a tener el Lugol, que ya sabemos lo que es el Lugol, el reactivo de Benedict, una solución de almidón al 1%, una solución de celulosa al 1%, ácido clorhídrico concentrado e hidróxido de sodio, una solución de hidróxido de sodio 0.4 molar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la hidrólisis de almidón en medio ácido, ¿vale? Entonces nos dice que debemos colocar 10 mililitros de una solución de almidón al 1% en un tubo de ensayo grande, y que a ese tubo de ensayo le vamos a agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado. ¿Cómo vamos a agregar ese ácido clorhídrico a la solución de almidón? Recuerden que cuando nosotros tenemos ácidos concentrados y cuando nosotros cogemos este ácido concentrado, vamos a borrar aquí. Entonces tengo aquí mi tubo de ensayo. ¿Dónde estás? Aquí. Está aquí, a ver, permítame un momento. Tubo de ensayo, tengo mi tubo de ensayo aquí. Esto es una parte muy importante. Aquí está mi gradilla. Entonces aquí tengo mi tubo de ensayo y tengo mi ácido clorhídrico, y voy a coger una pipeta, vamos a cogerla aquí,
una pipeta de plástico. No tiene que ser de plástico, tiene que ser de vidrio. Lo que vamos a hacer para hacer esa solución que nos dice el protocolo, en este caso nos dice que vamos a añadir 1 mililitro de H concentrado, vamos a agitar bien y luego colocar el tubo en un baño de agua hirviendo durante 1 hora con cuidado de no quemarse, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es añadir el ácido clorhídrico concentrado gota por gota para no tener reacciones fuertes, porque esto lo que va a hacer al combinarse con el agua es generar una reacción exotérmica y un poco burbujeante, entonces va a liberar energía. Entonces nosotros y como esto está concentrado prácticamente al 99%, recuerden agregar gota por gota hasta poder obtener el milímetro de ácido clorhídrico en la muestra, ¿vale? Entonces dice que vamos a realizar simultáneamente la prueba de yodo y la prueba de Benedict, y que para eso nos vamos a ir al numeral E, ¿no? Entonces dice que tengo que tomar 5 mililitros de la solución de ácido hidrolizado, 1 mililitro de NaOH.4 para neutralizar el ácido y 2 mililitros de reactivo de Benedict, y que debemos incubar por 2 minutos en agua hirviendo. Anotamos y analizamos los resultados y después hacemos la prueba de yodo en un tubo de ensayo adicionando 2 mililitros de agua destilada, 2 gotas de solución de yodo y 0.5 mililitros de la solución de almidón que se está hidrolizando en el baño de María a ebullición. Entonces debemos registrar el resultado de la prueba. Como esta práctica debemos hacer una agitación y luego colocar el tubo de ensayo en un baño de agua hirviendo durante 1 hora con cuidado de no quemarse, como nos está diciendo aquí. Entonces esta práctica 6 para metodología de tiempo es la primera que nosotros vamos a llegar a hacer al laboratorio, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si alguien me confirma y me dice, no, profe, no tenemos ninguna pregunta, les agradecería. No, profe. ¿Listo? Entonces, el otro paso que vamos a hacer es la hidrólisis enzimática del almidón. Entonces, en este caso nos está diciendo que debemos tomar 4 tubos de ensayo. Entonces, vamos a ir a nuestro Chemix y vamos a quitar. Entonces nos dice que tenemos 4 tubos de ensayo, ¿vale? Siempre esos tubos de ensayo obviamente tienen que estar en nuestra gradilla. Se supone que esto, bueno, en nuestra gradilla deben estar aquí adentro. Y nos dice que debemos marcarlos del 1 al 4. Entonces ya sabemos que tenemos que llevar un rotulador, en este caso siempre se hace un marcador Sharpie, y a los tubos de 1 a 3 debemos agregar 2 mililitros de solución de almidón, ¿no? Del 1 al 3. Entonces en esta práctica nos dice que nosotros debemos llevar, suministrados por el estudiante, amilasa pancreática. Pero nosotros vamos a hacer la hidrólisis enzimática, no vamos a usar la amilasa pancreática, sino que vamos a usar nuestra saliva, ¿no? Entonces dice, al tubo 1, tenemos del 1 al 3, vamos a adicionar 1 mililitro de saliva y lo vamos a llevar a baño María a 37 grados durante 5 minutos, ¿vale? Después al tubo 2 vamos a agregar 2 gotas de Lugol
Y al tubo 3 vamos a adicionar 2 mililitros de reactivo de Benedict, que ya lo habíamos hecho en la anterior hidrólisis, y que vamos a agitar suavemente y observar los cambios que se presentan. Y que vamos a pasar la mitad del contenido del tubo 1, porque hasta ahora hemos tenido los 3 tubos, solo 3 tubos, al tubo 4, y que a ese tubo vamos a agregarle 2 gotas de glugol y vamos a ver qué es lo que pasa. Y al tubo 4 vamos a agregarle aparte 2 mililitros de reactivo de Benedict y lo vamos a poner a baño María a punto de ebullición, y vamos a desarrollar las preguntas que tenemos en este laboratorio, ¿no? ¿Alguna pregunta de este laboratorio? No, profe. ¿No? Cristian, que es algo participativo. ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien hasta ahora? Profe, Sí. ahorita mirando el protocolo, de esa práctica solo hay 2 preguntas, ¿no? Sí. Sí, solo hay 2 preguntas, pero recuerden que uno cuando está en el laboratorio siempre hay que sacar fotografías y dar explicaciones de los cambios que hay, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren cuando a ustedes les pregunten, observe y explique el resultado. Entonces hay que observar cuáles son los cambios físicos y explicar ese resultado, pues en base a la fundamentación teórica. Entonces, en este caso, como estamos haciendo rompimiento de cadenas de los compuestos, lo que va a ser la hidrólisis enzimática del almidón, como lo vimos en la función, en la fundamentación teórica a través del video, es ver qué pasa con ese almidón, qué cadena fue que se rompió y qué me está dando de acuerdo al índice de yodo, ¿no? Entonces hay que, de todas maneras, cuando ya estemos en la práctica, pues se va a hacer mucho más visible todas estas cosas, entonces van a tener un poco más de sentido, ¿no? Digamos que la parte del laboratorio. Porque, pues, o sea, ahorita pues, para mí está como así como un poquito, así como muy por encima lo que usted nos explica y la verdad, o sea, es como un poquito enredado porque creo que ninguno hemos ido al laboratorio todavía. Que ¿Todos es la primera vez que van al laboratorio? Pues yo creo que sí, yo sí. Sí, profe. Yo sí. Sí, profe, yo también. Sí, profesor. Entonces, Sí, señor. Por ese lado creo que todos estamos como un poquito así como que... Estamos como confundidos, profe. Ay, ya no sabía. Entonces, bueno, no se preocupen que ese día, claro, vamos a ir. Lo que sí es importante, chicos, es que aquí, como les muestro en el Chemix, por lo menos, ¿no? Leerse las prácticas bien y, sobre todo, identificar lo que es cada material, ¿no? Entonces aquí en todas estas prácticas, claro que ustedes me dicen, no, profe, es que estamos un poquito perdidos, por lo menos identificar las cosas que tenemos del laboratorio. Entonces, como los tubos de ensayo, las gradillas, lo que es aquí un Erlenmeyer, ¿no? Nos muestran pipetas. ¿Qué más tenemos esta es una pipeta, ¿no? ¿Qué más tenemos de Los embudos. los embudos? Los embudos son, ya te los muestro. Eso sí, más o menos tenemos idea, pero hicimos una práctica en biología virtual que más o menos se miraron algunos elementos el semestre pasado. Pero no es que los conozcamos así, pues como también directamente. Claro,
Claro, claro, ya entiendo. Entonces, por aquí tenemos un vidrio de reloj, ¿no? Que nos ayuda para pesar. Tenemos nuestro embudo de filtración, que es esto, ¿no? Y aquí le tenemos este papel filtro, ¿vale? Siempre el embudo de filtración. Entonces lo que tú haces es tener un tubo de ensayo con un precipitado, y lo que haces es arrojarlo aquí al embudo de filtración, y esto obviamente por la gravedad va a permitir que el líquido salga y aquí en esta parte, en este papel, se quede nuestro precipitado, ¿vale? ¿Qué más hemos visto por aquí? Bueno, pero no, tampoco tenemos cosas así muy grandes. Bueno, nuestro espectrofotómetro, ¿no? Nuestra balanza digital, nuestro espectrofotómetro, que ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, la idea, chicos, es que el 8 de mayo nosotros hagamos las 3 prácticas, pero dependiendo de si nosotros ya hemos tenido experiencia, porque nosotros tenemos 6 horas para el laboratorio, ¿no? Tenemos de 8 a 2 y yo de 2 a 8 tengo otro laboratorio que es el de química analítica e instrumental. Entonces la idea es que nosotros hagamos estas 3 prácticas, que son identificación de lípidos, extracción y cuantificación espectrofotómetrica de ADN, hidrólisis de almidón. Entonces vamos a empezar con la hidrólisis de almidón, a seguir con la identificación de lípidos y terminar con la extracción y cuantificación espectrofotómetra del ADN. Si no, en tal caso que miráramos que el tiempo no nos da, entonces haríamos hidrólisis y extracción y cuantificación espectrofotométrica del ADN, porque sí es importante que nosotros empecemos a identificar esos materiales y esos equipos dentro de los laboratorios, porque la espectrofotometría se utiliza a cualquier escala, a escala laboratorio, a escala piloto y a escala industrial. Entonces es muy importante que ustedes ya lo miren, sepan cómo manejarlo. Si nos equivocamos al manejarlo no pasa nada. Esa es la idea, digamos, de aprender en el componente presencial. Entonces haríamos la hidrólisis del almidón, la extracción y cuantificación espectrofométrica del ADN, y si tenemos tiempo y si nos va muy bien, hacemos la identificación de lípidos, ¿vale? Profe, al decir que vamos a hacer esas 3, ¿quiere decir que las otras las tenemos que hacer, como decir, por nuestra cuenta o cómo? No, no, no. Ya está. De eso se conforma el componente práctico. Entonces esas otras laboratorios no es que ustedes las tengan que hacer, pero simplemente van a tener el protocolo por si alguien quiere revisar y ver cómo se hacen esas prácticas, porque recordemos que solo tenemos una sesión en la Universidad Mariana. Ya, o sea que el informe completo sería de 3 prácticas, de las que alcancemos a ver allá. Exactamente. El informe completo, que debe estar en un PDF, va a contener las 3 o 2 prácticas que alcancemos a realizar en la Universidad Mariana, y también va a contener, Cristian y muchachos, los laboratorios virtuales, que ya vimos el laboratorio de cinética enzimática, cómo hacerlo, ¿no? Y ahora vamos, para culminar ya la sesión, vamos a ver cómo hacemos la sesión de electroforélisis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Joan.
Eso, profe, del virtual serían los tres que nos va a indicar. A ver, no les entendí. A ver, primero Joan, cuéntame. Profe, buenos días para todos. Buenos días. Profe, ¿será que usted nos puede especificar cuáles son las prácticas virtuales que debemos tener en el informe? Sí, ¿Y claro. cuáles son las presenciales? ¿Y cuál es qué? Y las presenciales para saber más o menos qué. Bueno, vale. Vuelvo y repito. ¿Tú llegaste un poquito tarde, Joan, o si has estado...? No, estaba aquí solamente para tener una idea más o menos. Ya. Michael, cuéntame qué duda No, tenías. la misma duda. Quería saber si del virtual tenemos que realizarlo en algunos puntos específicos. No te escucho. ¿Sí qué? Perdón. Que si del componente del protocolo virtual debemos realizarlos todos No. o algunos puntos específicos. Entonces, bueno, les repito, chicos. Vamos al componente de práctica presencial, ¿vale? Entonces, en el componente de práctica presencial he explicado 3 laboratorios. El primero de ellos es identificación de lípidos, ¿vale? El segundo de ellos es la práctica número 3, que es extracción y cuantificación espectrofotométrica del ADN. Y la otra que expliqué es la hidrólisis de almidón, ¿vale? Entonces, ¿cuál de estas prácticas vamos a hacer el domingo 8 de mayo? Las 3. Empezando por la hidrólisis del almidón, pasando por la extracción y cuantificación espectrofotométrica del ADN y terminando con la identificación de lípidos. Entonces, vuelvo y repito, como somos 29 y a veces ya me están manifestando que es la primera vez que se van a acercar a un laboratorio, entonces vamos a darle prioridad a la práctica número 6 y a la práctica número 3, y la 2 la podemos hacer, digamos, en conjunto con todo el grupo, en tal caso de que no lo alcancemos a hacer. Pero estas 3 son las prácticas principales, por eso tenemos que llegar muy puntuales, tenemos que estar antes de las 8 en punto de la mañana para que a las 8 arranquemos y arranquemos bien, ¿vale? Entonces, el informe final debe contener estas 3 prácticas presenciales más las prácticas virtuales. ¿Cuáles son las prácticas virtuales? Vámonos al protocolo virtual. ¿Cuáles hemos visto? Ya vimos una, que es esta del ensayo, el ensayo de cinética enzimática, que empezamos a determinar la absorbancia, ¿no?, de la gamma-glutamil transpeptidasa en una muestra de orina, ¿sí o no? Y ahora vamos a hacer, ya para culminar esta sesión, vamos a explicar la determinación del punto isoeléctrico y electroforesis de proteínas, ¿no? Y nos vamos a concentrar en el componente de la electroforesis de las proteínas, ¿vale? Más que del punto isoeléctrico. ¿Listo? ¿Qué es lo que estas 2 prácticas también deben estar contenidas en el informe? ¿Vale? Entonces, en total, el informe va a tener 5 prácticas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si alcanzamos a ver la... Ahí sí ya quedó claro. Listo. Sí, profe, súper claro. Dime, Joan. Sí, profe, 5 si alcanzamos a ver la que usted dice, ¿cierto? Si no serían 4, ¿no? Si no serían 4, exactamente. Que vamos a hacer todo lo posible para que alcancemos, porque hay que aprovechar muy bien los espacios
presenciales, ¿no? ¿Qué pasa? Que, profe, tengo alguna duda de cómo no hacer este laboratorio, tal. Entonces, como los laboratorios se van a entregar por grupos, entonces yo como voy a estar pendientes de todo el proceso en el laboratorio con el laboratorista, lo que pueden hacer es, profe, mi grupo tiene esta duda, mientras los 4 están trabajando, viene uno hacia mí y me dice, tengo esta duda específica de este laboratorio, ¿cómo me podría ayudar? ¿Vale? Listo. Profe, ¿se nos va a facilitar de pronto algún documento para poder llenar todas las prácticas o tenemos que hacerlo el grupo? No, ustedes tienen que, el laboratorio, el informe del laboratorio debe tener una introducción y unas conclusiones al final, pero se debe presentar. ¿Cómo se debe presentar? Deben hacerlo en un archivo Word y tienen que seguir las normas APA 6.0 o 7.0 y esto pasarlo a PDF y esto me lo van a enviar. Tienen plazo hasta el 19 de mayo para enviarme el informe grupal. Obviamente el informe debe contener el nombre de todos los integrantes del grupo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Yo creo que no, profe, ahí ya nos aclaró las dudas que teníamos. Listo. Entonces vamos a hacer la última práctica virtual para acabar la sesión. Entonces, para lo cual tenemos que ir a nuestro protocolo virtual y vamos a irnos a la práctica número 4. ¿Listo? Entonces, en la práctica número 4, permítanme aquí, ¿no estoy compartiendo pantalla o sí? Ay, sí. Bueno, nos vamos a ir a la práctica número 4. ¿Todos están ahí en la práctica número 4? Sí, profe. Listo. Entonces nos vamos al componente de separación de proteínas por métodos electroforéticos, ¿vale? Entonces estas entonces aquí en esta parte de la práctica nos dice que nos da el link de nuestro simulador. Entonces yo ya lo he abierto. Mentiras, no lo he abierto. Entonces lo voy a abrir si ustedes me dan. Entonces lo copiamos. Y nos vamos a nuestro a nuestro simulador de electroforesis, listo, y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces nos devolvemos a la guía y dice que leamos atentamente las 3 pestañas de nuestro simulador, ¿no? Y nos dice que nosotros vamos a hacer electroforésis desneutralizante en un gel que se llama poliacrilamida, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos va a permitir obtener a partir de la electroforésis? Es aprender a identificar diferentes tipos de proteínas, ¿vale? Entonces, como en todos los compuestos prácticos y virtuales, nos dan un link que nos ayuda a comprender nuestra fundamentación teórica. En este caso, vamos a abrir, bueno, yo ya lo tenía abierto.
y nos va a explicar qué es la electroforéresis, ¿no? Entonces voy a poner el video. ¿Escuchan el video? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Profe. Mi nombre es Muy Iván bajito, Hernández. A ver, voy a ver si le subo. Y voy a... Ustedes me dicen si se escucha o no. Soy mexicano, becario de CONACYT y actualmente estudio el doctorado en técnica. Y la electroforesis, es decir, su Bajito, tamaño, profe. utilizando una carga eléctrica. No, profe, Para eso no se escucha. necesitamos diferentes materiales o sustancias. En primer lugar, obviamente necesitamos la proteína, que en este caso aquí la tenemos. Tenemos diferentes proteínas. Ya aquí nos indica que está a 100 grados Celsius, 100.5. Entonces, bueno. Entonces voy a... Entonces voy a coger este video que es un poco más corto. ¿Vale? Es muy importante, chicos, que ustedes vean los videos que les proponen la guía, porque ahí van a comprender más a fondo la parte teórica. Entonces, la electroforéresis, ¿no? Nos permite identificar, es un instrumento dentro de la química que nos permite identificar el tipo de proteínas que yo contengo en cierta muestra, ¿vale? Y para poder identificar ese tipo de proteínas, lo que nosotros vamos a utilizar es un instrumento, así como nosotros estábamos viendo en el espectrofotómetro la absorbancia de la luz de los compuestos, y a partir de esa absorbancia ver qué compuestos son los que yo tengo. Aquí vamos a utilizar el punto como medida, el punto isoeléctrico, para poder ver cuál es la proteína que yo identifico. Entonces, digamos, en estos momentos que ustedes ven en el video, el laboratorista está preparando las placas que vienen dentro de este aparato, de este equipo que se llama electrofotómetro, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo lo prepara. Ya ustedes lo mirarán con mayor detenimiento y lo entenderán ahorita en la práctica virtual. Y en estos momentos lo que él está haciendo es cogiendo la muestra, ¿no?, de lo que yo tengo y agregando las sustancias para medir para identificar cuál es la proteína que yo utilizo. Entonces, si ustedes lo ven aquí, esta celda está anclada tiene un cátodo, una conexión a este instrumento, y lo que me va a hacer es a medir la movilidad relativa del compuesto. La movilidad relativa es cómo mi compuesto baja, ¿no? Y a partir de este aparato, y lo que me hace, pues, a partir de esos datos es identificar el tipo de proteína que yo tengo. Entonces, ¿cómo la identifico? Obviamente, esto tenemos que ir a consultar la bibliografía para saber cuáles son los valores
de esos puntos isoeléctricos y de estas movilidades para que yo pueda identificar mi proteína, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me propone? Entonces me propone que yo tengo que, vamos al componente virtual, vamos en nuestro estudio de caso, vamos a abrir nuestro simulador. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, ahí vamos. Listo. Entonces abrimos el simulador, ¿vale? Y entonces aquí nos da una pequeña presentación y nos dice, digamos, cuáles son las instrucciones que nosotros debemos tener, ¿no? Y qué es lo que nosotros debemos analizar en los resultados. Entonces ya se los voy a explicar, por favor no se asusten, por favor pongan mucha atención a esta parte. Entonces nos dice que para el desarrollo de este primer ejercicio realizaremos 3 ensayos simulados en los cuales debemos mantener constante el porcentaje de la acrilamida, es decir, que debemos escoger uno de los 4 porcentajes que ofrece el simulador: 7.5, 10%, 12% y 15%. Entonces, ¿qué es la acrilamida? Es este gel que tenemos aquí, que nos va a ayudar a detectar cuál es la proteína que yo estoy utilizando, ¿no? Cuál es la proteína de mi compuesto. Entonces las cojo aquí. Entonces, si ustedes ven en este cuadro, en este caso vamos a dejarla siempre constante. Entonces vamos a dejarla a un 10% en este caso, ¿vale? Luego nos dice, vamos a ir al protocolo. De igual manera mantendremos constante el voltaje, es decir, usted deberá seleccionar uno de los 4 voltajes que le ofrece el simulador, ¿vale? Entonces nos volvemos al simulador y nos dice que nuestro voltaje está acá, está 50, 100, 150 y 200, ¿vale? Entonces escogemos cualquiera de los 3 y de los 4 y lo vamos a dejar constante. Entonces dice que este voltaje no lo vamos a cambiar para hacer nuestro ejercicio 1. Entonces nos propone hacer 3 recorridos, ¿no? 3 corridas simuladas. Entonces nos dice primer corrido simulado. Entonces nos dice, primero elija y seleccione una de las 10 proteínas problema que le ofrece el simulador. Entonces vamos acá y nos dice que escojamos una de las proteínas problemas. Como esta técnica y este equipo es para identificar cuál es la proteína, obviamente no sabemos qué tipo de proteína es, ¿no? Entonces escogemos cualquiera de las proteínas que está aquí. En este caso yo escogí la número 6. Y después, bueno, nos dice que seleccione 3 patrones señalándolos en el recuadro que se encuentra antes de su nombre. Entonces vamos a ir a ver los patrones. En este caso nos dice que seleccionemos 3. Entonces vamos a seleccionar 3 al azar, ¿vale? Y después nos dice que dele clic al botón añadir patrón y que debemos esperar a que se cargue la muestra en el gel. Y lo mismo para la muestra, ¿vale? Entonces lo que me va a hacer este equipo es comparar a partir de mi patrón, ¿no? Porque mi patrón está compuesto, si ustedes lo ven, por mioglobina, por anhidrocarbonasa y TIM, que son 3 proteínas. Entonces lo que me va a hacer es añadir el patrón. Cuando yo tengo un patrón significa que mi muestra la muestra problema que yo tengo la voy a comparar con ese patrón
y el equipo, al compararme con ese patrón, me va a decir, tengo unos rangos y si esos rangos de la muestra son iguales a la de la muestra patrón, significa que pues es la proteína que yo estoy identificando. Entonces me dice que añada la muestra. Ya se los voy a explicar ahora con mayor detenimiento. Entonces añado la muestra y me dice que en este caso también podemos ver acá las instrucciones, ¿no? Entonces elija un voltaje y le pongo al botón comenzar. Entonces ustedes ven estas bandas, estos líquidos van bajando y yo los tengo que detener justo antes de que salgan de ese recuadro gris, ¿no? No pueden tener contacto con la acrilamida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a ver si nosotros ponemos en nuestra muestra problema, ¿no? Entonces nos da que es el problema número 6, nos dice que tiene un avance de 13.52 y nos está mostrando la movilidad relativa, ¿no? Y entonces nos vamos aquí a la info de proteínas y nos dice que lo que nosotros tenemos es mioglobina, ¿no? Y de aquí nos dice, nos vamos al análisis de resultados. Entonces nos dice, aquí nosotros vamos a tener una gráfica. Entonces todos estos pasos que están haciendo tienen que ponerles pantallazos y copiarlos en su informe, ¿vale? Entonces me dice que pulsando con el puntero del ratón sobre las bandas en el gel podrás ver arriba la información de cada una. Toma nota de la movilidad relativa de la banda de la muestra problema para estimar la masa molecular de la proteína. Entonces nos da, vamos aquí a ponerlo aquí, entonces nos da que la masa de esta proteína, si ustedes ven en este punto, es de 17.372, ¿no? En este caso, si nosotros le damos aquí, nuestra masa relativa va a ser de 28.867. En este caso, tiene que ser justo de 17.969. Vuelvo y le repito, va a ser la masa experimental y nuestra masa molecular. Entonces vemos que sí está muy cercano a la masa relativa de mioglobina, ¿vale? Y nos volvemos a la práctica, ¿no? Y nos dice que volvamos a hacer el segundo recorrido. Entonces lo vamos a hacer el segundo recorrido repitiendo los mismos pasos. Entonces nos dice que seleccione una proteína diferente de la escogida en el primer recorrido simulado. Entonces vamos aquí, vamos a dar a cargar otra vez para que entonces nos dice que hagamos lo mismo con una diferente proteína problema. En este caso habíamos escogido la número 6, pues vamos a escoger la número 3 y ahora vamos a escoger 5 patrones. Los primeros 5. Entonces sabemos que el voltaje tiene que ser el mismo, la velocidad de animación tiene que ser la misma y el porcentaje de acrilamida, en este caso, déjenme cerciorarme si tiene que ser el mismo o no.
para la segunda corrida también, ¿vale? Y entonces, en este caso era del 10%, entonces añado un patrón, añado mi patrón y añado mi muestra, en este caso es mi muestra problema, y lo que va a hacer es nuevamente es comparar la movilidad relativa que tiene por el espectro, por electroforómetro, y es comparar esta muestra en qué rangos de estos patrones está para poder determinar qué tipo de proteína es, ¿vale? Entonces le damos comenzar otra vez. Entonces le damos detener. Entonces nos volvemos otra vez aquí. El problema, escogimos el problema número 3. Entonces escogemos de aquí y nos vamos a información de proteínas, ¿verdad? Y nos dice, bueno, que esta muestra problema, perdón, la voy a seleccionar aquí, nos vamos a nuestra gráfica, ¿vale? Y vamos a hacer el análisis de los resultados. Entonces dice pulsa con el, entonces volvemos con el puntero, ver arriba la información de cada una de la movilidad de la banda de la muestra para estimar la masa molecular de la proteína problema, ¿no? Entonces vamos aquí y tiene que ir siempre en el punto. Entonces en este caso no está bien hecho porque no está tocando el punto que ustedes ven aquí. Entonces aquí volvemos aquí, ¿no? Y nos da que la masa experimental es de 94.284, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ir entonces nos dice que nuestra problema número 3 tiene una masa experimental de 61.599, ¿vale? Y en el análisis de resultados, entonces nos dice, nos propone el protocolo, ¿no? Entonces explicar si se obtuvo los mismos valores de movilidad relativa y por qué, y los cambios en la movilidad relativa si afectaron la obtención de la masa relativa, y comparar los 3 recorridos electroforéticos y qué diferencias encuentras en estos 3 recorridos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en este caso solo del ejercicio 1, ¿vale? Del corrido electroforético simulado, y vamos a hacer las comparaciones como nos pide el protocolo virtual. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ahí debemos hacer los 3 recorridos, ¿no? Sí, los 3 recorridos ¿Los que 3 son con acrilamida, con el gel, con el mismo gel, o hay que cambiar? Sí, no, lo que hay que no hay que cambiar. Lo que hay que hacer, en este caso, Cristian, es escoger el porcentaje. Vamos a darle aquí. La acrilamida siempre va a estar. Entonces lo que
hay que cambiar, o lo que hay que escoger es simplemente el porcentaje de acrilamida que nosotros queremos tener, porque el porcentaje de acrilamida tiene efecto sobre como lo dice aquí, tiene una influencia de la influencia de la concentración de la acrilamida, tiene influencia sobre la movilidad relativa y sobre los patrones de la muestra problema. Perdón, sobre la movilidad relativa y caracterización de la muestra problema y de los patrones, ¿vale? Pero en este caso, como solo vamos a hacer el ejercicio 1, pues vamos a ver, vamos a escoger solo un porcentaje de concentración de la acrilamida. Ya, solo el ejercicio 1, ¿no? O sea, los 3, ¿no? Los 3 recorridos, ¿no? Sí, los 3 recorridos, vuelvo y repito. O sea, los 3, este recorrido, el segundo recorrido y el tercer recorrido, ¿verdad? Ya. Y dice, una vez realice los 3 recorridos electroforéticos, compare. Nos da qué es lo que debemos de comparar, las masas relativas obtenidas en cada simulación, el valor de R1 y R2 en los 3 recorridos electroforéticos. ¿Dónde lo sacamos? De las gráficas, ¿verdad? Y de acuerdo a los datos obtenidos y los fundamentos de la técnica de electroforésis, considera usted que es mejor usar más o menos muestras patrón. Entonces recuerden que en un primer recorrido hicimos con 3 patrones, con 5 patrones, y el tercer recorrido tenemos que seleccionar los 7 patrones, ¿vale? Y aquí abajo está ejercicio número 2, efecto del porcentaje de la acrilamida en el recorrido electroforético. En este caso, no lo vamos a hacer, ¿vale? Solo vamos a hacer el primer ejercicio. Pero, o sea, solo vamos a resolver dudas de este. De este segundo, si intenten hacer ustedes el primer recorrido, los recorridos, para que ustedes miren cuál es el cambio en el porcentaje cuando yo cambio el porcentaje de acrilamida, ¿vale? Pero en el informe no lo vamos a poner, solo vamos a poner esta primera parte, ¿vale? Solamente Dime. Solamente el ejercicio 1, ¿cierto? Sí, de esa práctica solo vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Listo? Pero sí sería bueno que vuelvan a hacer entonces pero lo que nos propone el ejercicio 2 es hacer las distintas comparaciones a distintos porcentajes de acrilamida, pero ese no lo vamos a contener dentro de nuestra práctica de laboratorio. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta? Hasta aquí. Profe, al decir comparar, ¿qué aspectos o qué cosas debemos mencionar ahí en la comparación? Sí, bueno, vamos a ir. Estamos aquí, a ver, me ubico donde la masa dice, de acuerdo a lo que considera, donde dice comparar, Cristian. Dice, dice una vez, dice realice sí, una vez, los 3 recorridos simulados y compare. Entonces tenemos que comparar las masas relativas de los que nosotros tenemos de cada uno de los recorridos, ¿vale? Ya, o sea, en esa parte solo tenemos que decir, por ejemplo, en la primera la masa relativa fue tal, en la segunda tal y en la tercera tal, o tenemos que especificar algo, a eso me refiero. No, la especificación dice aquí, ¿no? Considere usted que, porque recuerden que tenemos diferentes proteínas,
Entonces tenemos diferentes muestras, ¿no? Entonces, cuando nos dice compare es la comparación de qué es mejor, ¿no? Si utilizar 3 patrones, 5 patrones o 7 patrones. ¿Ahí quedó resuelta la duda, Cristian? Sí, profe, sí. Listo. Profe, Cuéntame, Joan. ahí en esa práctica, cada letra va con el pantallazo, ¿cierto? Del procedimiento. Sí, señor. Cada vez que nosotros hagamos la simulación, deben haber los pantallazos. Por ejemplo, aquí ya tenemos, simplemente con darle un pantallazo a la simulación, ya tenemos. Y a las gráficas le tenemos que dar otro pantallazo, porque en las gráficas nos va a dar, recuerden que nos va a dar la masa, ¿no? Entonces, al nosotros obtener la masa relativa, obviamente nosotros podemos identificar nuestra proteína con nuestro patrón, porque sabemos que cada tipo de compuesto tiene una masa diferente, ¿vale? Masas molares diferentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, si no es así, chicos, empiezo por voy a pasarles el link de asistencia de la práctica para que por favor ustedes lo llenen. Hasta aquí. Profe, buenos días. Buenos días, Sandra. Profe, disculpe, la grabación de esta sesión, ¿usted la va a compartir con nosotros? Sí. Está en la próxima semana, les envío el link a sus correos internos y también les envío un recordatorio de la práctica que vamos a tener el domingo. Bueno, profe, gracias. Entonces les recuerdo que primero llenar el link de asistencia, por favor volver a revisar las guías, revisar los videos que están contenidos en cada una de las prácticas, vale, y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos vemos el domingo también para la construcción de informes. Por favor, vayan mirando qué grupos se van a conformar y los espero antes de las 8. ¿Todos conocen la Universidad Mariana? Sí, tutor, pero ¿decía en la Mariana o en Alberni? Decía. En Alberni. Sí, Eso queda del Hospital San Pedro más arriba. Exactamente. Por favor, para los que no son de Pasto, para que no se van a confundir, la Universidad Mariana tiene 2 sedes. Su sede principal, que queda llegando al puente de la Panamericana, y la sede donde nosotros nos vamos a encontrar antes de las 8 de la mañana es en Albernia. Esta sede queda más arriba del Hospital San Pedro, ¿no? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los instrumentos de protección. Si nosotros no vamos con la bata, con el gorro, con los guantes de nitrilo, con las gafas porque vamos a utilizar ácidos, a alta concentración, no se puede permitir el ingreso a la práctica. ¿Por qué? Porque si alguna
les pasa algo a alguno de ustedes, pues se nos viene un problema muy grande, ¿no? Entonces, recordar, no se puede ir tampoco con pantalones cortos, tienen que ser pantalones largos, preferiblemente jean, zapatos cerrados, no se puede llevar sandalias. Ese día tampoco pueden ingresar al laboratorio con aretes, ¿no? Entonces, tener ese tipo de, de medidas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, creo que para allá no hay transporte, ¿no? Público no. Tendrías que coger un taxi que te lleve directamente a la sede Albernia o bueno, hay bus hasta un poquito más arriba del Hospital San Pedro y ahí tendrías que caminar aproximadamente unos 15 minutos. No, yo creo que más, de unos 15, entre unos 15 y 20 minutos hasta que encuentres la sede de Albernia, que es del Hospital San Pedro, todo derecho. Uno sigue todo derecho, se acaba la calle pavimentada y sigue la calle despavimentada y en unos 10 minutos ya llegas a la sede de Albernia. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Sí, María Fernanda. Dime. Profe. Sí. Profe, los que tenemos uniforme, ¿podemos ir con uniforme o no? Sí tiene, sí, pero sí pueden, sí, claro. No sabía que tenían un uniforme. ¿Es un overall? Yo tengo la bata y el uniforme completo, el otro. Puedes ir con los dos, pero siempre es necesario llevar la bata. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la asistencia donde va centro de formación. Sí, claro, perdón. CCAB Pasto. ¿Todos pertenecemos al CCAB Pasto? Sí. Sí, ¿O hay yo alguno sí. de...? No, porque puede ser que dentro de los laboratorios, no creas, hay gente que viaja, que digamos viaja por alguna situación y puede escoger su componente práctico aquí en Pasto. Yo creo que sí, todos son de acá de Pasto. Vale, pues eso, pónganle CCAB Pasto. Profe, y con lo del uniforme, pues yo de pronto, eso sí quería como preguntarle. Lo que pasa es que a todos nos dijeron en un principio que teníamos que ir obligatoriamente con uniforme, por eso muchos hicimos hacer el uniforme, pero pues ahora ya dicen que no era necesario, que simplemente la bata. Pues digamos, yo soy nuevo, ¿no, Cristian? Y digamos que cuando yo he dado laboratorios, siempre se exige la bata. Ustedes seguramente les pidieron el uniforme, pues para identificar el programa, porque es que la cosa es que nosotros estamos haciendo estas sesiones de práctica en una universidad que no es la nuestra. Entonces seguramente es para identificación y protección, para que no tengas problemas con tu ropa si llega a pasar algo, ¿no? Ah, ya, listo, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, les recomiendo, ustedes tienen un grupo de bioquímica, o sea, un grupo Sí, señor. por WhatsApp de ustedes, de los estudiantes, para que, bueno, por ahí puedan ver, porque ya está, por ejemplo, aquí preguntándose algún compañero que no tenga grupo para que podamos trabajar, ¿no? Entonces, para que vayan conformando los grupos, se vayan hablando entre ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta?